con glucólisis. ¿Sí? Capaz que nos lleve toda la clase, no importa, es para que lo sabemos bien. Vamos con glucólisis. Lo primero que vamos a hacer es hablar, ¿sí? ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis, gluco es de glucosa y lisis es ruptura o degradación. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es la glucosa, degradar la glucosa, que si le ponemos un término técnico vamos a decir oxidar la glucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase pasada cuando hablamos de oxidación, que liberaban energía? ¿Sí? Esta oxidación, bueno, esta es lo que vamos a ver ahora, cómo oxidamos la glucosa. La oxidación de la glucosa tiene dos partes. Tiene una parte mitocondrial, que es la que vamos a ver ahora, y después tiene una parte intramitocondrial, que es la que vimos la clase pasada. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, se transforma en acetil-CoA. Ese piruvato era glucosa. Lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Ese piruvato viene de la glucosa. Hablemos un poco de transportadores. Nosotros vamos a tener transportadores de glucosa, que son proteínas que van a permitir el ingreso de la glucosa a las células. ¿Sí? Tenemos transportadores, se llaman GLUT. Vamos a tener transportadores que son de alta afinidad con la glucosa, altísima afinidad con la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que por más que la glucosa esté en condiciones basales o tenga muy bajos niveles de la glucosa, igual le permiten el acceso. Hay 3 glucosas locas dando vuelta, el transportador le permite el acceso a la glucosa a la célula. ¿Sí? Entonces, transportadores de altísima afinidad que en todo momento van a permitir el ingreso de la glucosa, y después tenemos transportadores de baja afinidad con la glucosa y solamente permiten el ingreso de la glucosa en situación postprandial, o sea, el después de comer. El después de comer me indica a mí la presencia de insulina, mucha glucosa, mucha materia prima. Bueno, en ese momento es donde los transportadores de baja afinidad, van a permitir el ingreso de la glucosa. Veamos células y cuáles son. Tengo los transportadores GLUT1 y GLUT3, que son transportadores de altísima afinidad con la glucosa. Alta, ¿sí? Son los que constantemente le van a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Sí? Siempre. Tenemos en ayuno, en postprandial, tenemos niveles de glucosa altos, bajos. ¿En qué célula? Pensemos en qué células pueden estar. Si estos transportadores permiten el ingreso permanente de la glucosa, están en células que necesitan el ingreso de glucosa constantemente. Como células vitales. La neurona, el glóbulo rojo, ¿sí? La placenta en el caso que haya un embarazo. Células que yo necesito sí o sí para vivir. Si yo no tengo neurona y glóbulo rojo, no tengo nada. Entonces, esas células tienen estos transportadores de altísima afinidad con la glucosa. Todo el tiempo le va a permitir el ingreso. Y sí, la neurona necesita todo el tiempo glucosa. Los glóbulos rojos también. Además, vamos a ver una particularidad de los glóbulos rojos. ¿Por qué necesita el ingreso permanente de la glucosa? Vamos a ver durante la clase. ¿Y la placenta por qué? Porque la glucosa es el principal combustible energético del feto, del bebé. Entonces, siempre que pensemos en transportadores de alta afinidad, pensemos en células vitales. Células que necesitan el ingreso de glucosa constantemente. Y después tenemos los transportadores GLUT2. Estos transportadores GLUT2 son los transportadores de baja afinidad. Son transportadores que van a permitir el ingreso de glucosa cuando la glucosa esté en exceso, ¿sí? En el postprandial. ¿En qué células voy a encontrar esto? Voy a encontrar en las células betas del páncreas, ¿sí? Las células betas del páncreas, ¿qué me dan? ¿Qué cosa importante me dan? Insulina. Bien, perfecto, ¿sí? Insulina me dan las células betas del páncreas. Entonces, cuando yo en el páncreas tengo la liberación de insulina, ¿se acuerdan que yo les decía cuando vimos receptores tirosina quinasa de la insulina? ¿Qué les decía yo? A partir de la estimulación de la glucosa se produce un pico de insulina, esta glucosa está ingresando al páncreas por transportadores GLUT2. ¿Sí? Y ese ingreso de la glucosa por transportadores GLUT2 permite la secreción, el pico ese de insulina. Y tenemos en los hepatocitos también, ¿sí? En las células hepáticas, muy importante, porque el hígado, vamos a ver que es el centro de todo, tenemos también los transportadores GLUT2 y algunas células del intestino. Y acá no está en el apunte, pero lo anotan ya. ¿Sí? El intestino tiene principalmente S-GLUT, S-GLUT se llama. Son transportadores de glucosa cotransporte. Son transportes activo, ¿sí? Cotransporte se llama, con sodio. ¿Sí? Ese es cuando está en el intestino, ingresa el sodio, arrastra agua, también arrastra glucosa. Es cotransporte con sodio. S-GLUT se llama. ¿Por qué se los aclaro? Porque es algo que se enseña en fisiología, y usted en fisiología ya veo que es bastante flojito y bastante por arriba lo de estructuras, y es una pregunta de examen. ¿Sí? Había choice que eran de los transportadores y hablaban de los S-GLUT, que era la correcta, y yo lo sabía, o sea, cuando lo tomaban siempre, yo lo sabía de fisiología, como yo les decía, la idea del plan era que se complementen las materias. Que acá bioquímica sigue teniendo esa forma, solamente que no se complementa porque, por ejemplo, nutrición normal está en el segundo cuatrimestre. Entonces, ese GLUT, ¿sí? Es cotransporte activo con sodio en el intestino.
Ese es el transporte de la glucosa en el intestino. Y después tenemos estos transportadores GLUT4, que son los transportadores dependientes de insulina. ¿Sí? Estos transportadores GLUT4. Tienen la característica que estos transportadores no son transportadores de membrana plasmática como el 1, 2, 3. Yo a este 1, 2, 3 los encuentro de manera permanente en la membrana plasmática. El transportador GLUT4 no está en la membrana plasmática, se encuentra en la membrana de vesículas o de organelas, en el interior de la célula. ¿Y qué es este GLUT4? Es un apéndice de la cascada de la insulina. ¿Por qué? Porque estos transportadores se encuentran en la membrana de organelas o de vesículas, en el interior de la célula. ¿Sí? Cuando la insulina se une a sus receptores tirosina quinasa y desencadena toda su cascada, la insulina activa estos transportadores GLUT4 que se van a encontrar en la membrana de vesículas o de organelas. Estos transportadores se trasladan a la membrana plasmática y permiten el ingreso de glucosa. ¿Sí? Entonces, yo estos transportadores los tengo en el interior de la célula. Se activan a partir de la cascada de la insulina y estos transportadores se van a trasladar a la membrana plasmática y van a permitir el ingreso de glucosa. Característica fundamental de los tejidos insulino dependientes. ¿Sí? Insulino dependientes. Entonces, cuando yo hablo de tejidos sensibles a la insulina o insulino dependientes, de ahora y para toda la carrera, son células que tienen transportadores GLUT4. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Porque estoy a punto de cambiar el chip. Sí, sería las personas diabéticas que se inyectan insulina. No, ese es un organismo insulino dependiente. O sea, ese paciente es insulino dependiente. Estas son células insulino dependientes. ¿Sí? Son células que van a tener un metabolismo a partir de la insulina. Son siempre después del postprandial. Exactamente. ¿Sí? Son células que, como dice Cami, está bien lo que dice Cami de, como esos pacientes que se inyectan insulina, bueno, esos pacientes, Cami, que se inyectan insulina son pacientes insulino dependientes, que si no se inyectan esa insulina, no van a tener todo el proceso del postprandial. Su cuerpo vive como en un estado de ayuno y por eso el diabético tipo 1 tiene esa presentación de delgadez. Por eso es un paciente que si no tiene bien controlada la insulina, su cuerpo se encuentra permanentemente en ayuno. Ese es el paciente insulino dependiente. Sí, se tiene que inyectar insulina exógena porque su páncreas no la produce, porque no tiene las células beta, y no puede activar esto. Por ejemplo, ¿sí? Todas estas células que son insulino dependientes no va a poder activar el transportador GLUT4. Y si no activa el transportador GLUT4, esa célula no tiene ingreso de glucosa. Y la glucosa es energía. ¿Sí? Pero se acumula en la sangre. Exactamente, exactamente. Por eso el paciente diabético tiene que hiperglucemia. ¿Sí? No sé, alguien más que se haya sumado. Ya que estamos, hablemos un poquito de eso, ¿sí? Así lo terminan de entender. Cuando... Sí. Te pregunté porque yo tengo a mi hermana, que es diabética tipo 2, pero durante su embarazo le recetaron insulina. Ella se tenía que aplicar insulina, se tenía que medir y aplicarse. ¿Y quedó diabética tipo 2? ¿O ella ya tenía antes? No, ella tenía antes del embarazo, ya tenía, pero ahora ya le cortaron la insulina porque ella estaba matando. Claro. Entonces le cortaron la insulina. Bien, hay una diferencia entre el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. El diabético tipo 1 es el diabético inmunológico, ¿no? El autoinmune. Sus anticuerpos se activaron en contra de su mismo organismo. ¿Sí? Cualquier situación autoinmune. ¿Sí? Los anticuerpos de esa persona se activaron y destruyeron, porque reconocieron como extraña, las células betas del páncreas. Ese es el diabético tipo 1. Los anticuerpos destruyeron las células betas del páncreas. Ese paciente no tiene secreción de insulina. Hay ausencia de insulina. Generalmente el debut del diabético tipo 1 es en la segunda infancia, de los 5 a los 12 añitos. Es el debut igual que el de la celiaquía. En general es en segunda infancia y hay un porcentaje de personas que hacen debut en primera infancia. ¿Sí? Tiene 3 añitos, diabético. ¿Sí? Y después hay otro tipo de diabetes, como la siguiente del adulto, la insípida, la neonatal, la que tengo yo, que es una de las más raras. Yo no tengo hiperglucemia, tengo hipoglucemia, ¿sí? También autoinmune. Entonces, ese es el diabético tipo 1. No hay secreción de insulina porque el paciente se destruyeron sus células beta por su propio cuerpo. Bien. Siempre va a ser insulino dependiente. Siempre. Siempre va a requerir de la aplicación exógena de insulina. Ahora vamos al paciente diabético tipo 2. ¿Sí? Yo me estoy preparando para ser diabetóloga. ¿Por qué? Porque el mundo es diabético. El mundo es diabético. En 10 años más de la mitad de la población va a ser diabética. ¿Por qué? Está el tema de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes adquirida. Generalmente dada en un contexto de insulinoresistencia por obesidad, por sobrepeso u obesidad.
Estos tejidos, que yo les digo, estas células que tienen estos transportadores GLUT4, ¿sí? No se van a activar estos transportadores GLUT4 porque estas células tienen resistencia a la insulina. ¿Qué? Porque hay un estado proinflamatorio dado por la atrofia de los adipocitos. Se atrofian los adipocitos porque se agrandan. Los adipocitos no son tan solo tejido de reserva, sino que es también un tejido endocrino, un tejido que libera hormonas y proteínas. Entonces, esta inflamación del tejido adiposo libera proteínas que se llaman proinflamatorias y crean esta resistencia a la insulina, ¿sí? En estos tejidos, músculo esquelético, tejido adiposo, hígado. Esta resistencia a la insulina provoca lo que decía Cami, ¿no? Yo tengo acá una resistencia a la insulina, la cascada de la insulina no me va a activar los transportadores GLUT4, ¿sí? No me activa los transportadores GLUT4. Entonces tengo células como el hígado, como el tejido adiposo y como el músculo esquelético, que no están permitiendo el ingreso de la glucosa a las células. Esa glucosa llega a la sangre y provoca el estado de hiperglucemia normal del diabético, ¿sí? ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? El páncreas, que sí libera insulina, porque no era un paciente tipo 1 que no tenía insulina. Acá en la diabetes tipo 2, el paciente tiene un páncreas con liberación de insulina. Entonces, con esa hiperglucemia, ¿qué es lo que hace el páncreas? Una hiperinsulinemia compensatoria. Empieza a aumentar la secreción de insulina como para contrarrestar un poco esta intolerancia, esta resistencia a la insulina que hay. Y si eso no se corrige con el paso de los años, provoca el agotamiento del páncreas. El páncreas dice, jefe, hasta acá llegué. Estoy cansado. No te libero más insulina. O te libero muy poquita. El páncreas es muy sensible, chiquis. Muy sensible. Te agarra un tumor, a los 3 meses te destruye. ¿Sí? Tenemos una cirugía que da marcado para el resto de la vida de hipersensible, una salud frágil. Bueno, acá el páncreas se cansó de la secreción de insulina, empieza a disminuir la secreción de insulina. Lo primero que se diagnostica es la resistencia a la insulina. Y después comienza el tratamiento. ¿Cuál es el primer tratamiento de primera línea a los antidiabéticos orales? La metformina. ¿Sí? Es el primer tratamiento. Son insulinos secretores, insulinos sensibilizadores. Si el paciente no progresa con eso, ¿sí? Y sigue disminuyendo la secreción de insulina, se le diagnostica diabetes tipo 2, ¿sí? Porque ya no hay secreción de insulina, y muchas veces el paciente diabético tipo 2 termina siendo insulino dependiente, porque el páncreas se cansó de la secreción de insulina y deja de secretar insulina. Una de las características de la diabetes tipo 2, como dice Cami, es reversible. ¿Por qué? Porque el paciente puede bajar de peso si lo agarramos a tiempo, ¿no? Si lo agarramos a tiempo, si el páncreas no se agotó completamente, le diagnosticamos, ¿sí? Hacemos el diagnóstico, el tratamiento, el paciente desciende de peso, se normalizan los parámetros, deja de tener inflamación sistémica, deja de tener resistencia a la insulina y el páncreas funciona mejor. ¿Sí? La diabetes tipo 2 es reversible, sí, cuando es tratada a tiempo. ¿Sí? Igual que la diabetes gestacional. Sí, Pili, te pregunto, Sí. ¿esa pastilla que decís hace que el páncreas produzca más insulina? No estimula la síntesis, estimula la secreción. Son insulinos secretores o insulinos sensibilizadores. Aumenta la sensibilidad de la insulina o aumenta la secreción de insulina. Para eso el páncreas tiene que tener una síntesis residual. O sea, el páncreas todavía tiene que tener secreción de insulina, síntesis de insulina. Es el primer camino, ¿no? Yo tengo el diagnóstico de diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina por un paciente con sobrepeso o obesidad. El primer tratamiento es la metformina. ¿Sí? Se estimula el páncreas a que haga secreción de insulina, pero hasta en ese momento el páncreas todavía tiene síntesis y secreción. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudando el contexto, ¿no? Ayudarlo al páncreas un poco más a esa secreción y ayudando que el medio sea más sensible a esa insulina, para que el páncreas no se siga forzando, para que lo poquito que está trabajando el páncreas dé resultado. Si ese tratamiento no da resultado, que en muchos casos, ¿no? El paciente pasa a ser diabético tipo 2, ¿sí? Y empieza el tratamiento con insulinoterapia. Pasa a ser un paciente insulino dependiente. Lili, y una Sí. consulta. Buen día a todos. Muy bien. Y estas personas que están utilizando la insulina inyectando para emagrecer o para rendimiento del gimnasio, ¿qué pasa con esta gente? No, la insulina no hace eso, Tati. Lo que vos me decís capaz que son esas inyecciones que descienden de Sí, peso está, para la diabetes. claro, Bueno, viste que estamos usando de moda eso. Yo está de pienso que moda. a largo Es- plazo tiene que tener una consecuencia grave, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo que voy a ser diabetóloga y que estudio todo eso, también la diabetes me parece algo espectacular cómo funciona. Estoy estudiando cada vez más estas inyecciones. Estas inyecciones, como el Ozempic, ¿sí? O la Sí. semaglutida, bueno, todas estas que están de moda, no son fármacos como la insulina exógena. Se llama un péptido análogo de glucagón 1, el GLP-1. Esto es una hormona que nosotros tenemos en el tracto digestivo. Es una hormona que funciona como, que se llama análogo del glucagón, o sea, funciona similar al glucagón, ¿sí? Pero aumenta, nosotros decimos similar al glucagón, bueno, ¿qué es lo que hace? Estimula la secreción por ejemplo, de glucosa por el parte del hígado, pero tiene otras funciones, como estimular la secreción de insulina también, en postprandial, ¿sí? Aumenta la sensibilidad a la insulina y también es anorexígena. Cuando va al cerebro, vamos a ver en control del apetito,
Cuando esa Inhibe hormona, la bombada de azúcar. ¿cómo? Como que inhibe la bombada del azúcar, la gana de comer dulce. Mejora todo el sistema insulínico, o sea, favorece la sensibilidad a la insulina, por eso un fármaco, no es un fármaco, es un tratamiento para la diabetes. ¿Por qué? Porque estimula la secreción de la insulina y favorece la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Es parecido a la acción de la insulina, ¿sí? Nada más que es una hormona del tracto digestivo. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se empezó usándose así? Un fármaco diabético, es un tratamiento antidiabético. ¿Por qué? Porque mejora el páncreas, mejora la secreción, mejora la sensibilidad. Y cuando lo empezaron a tratar los médicos, vieron que además funcionaba para el descenso de peso, porque es anorexígeno. Cuando esa hormona va al hipotálamo, produce la inhibición del apetito, es anorexígena. Entonces los pacientes no tan solo que mejoran todo su contexto de resistencia a la insulina, de secreción de insulina, también bajaban de peso, importantemente. Porque tienen hambre, comen poquito y se llenan, comen lo que tienen que comer. Entonces vieron los profesionales que además servía para el descenso de peso, pero originalmente es un tratamiento antidiabético. Originalmente es una inyección antidiabética. Es como la insulina, se inyecta subcutáneo, en el momento tiene molestia, ¿no? Gastrointestinales, náuseas, vómito, una diarrea, una baja de presión, hasta que el organismo se adapte. ¿El paciente baja de peso? Sí, baja de peso porque deja de tener hambre, se corrige toda esa resistencia a la insulina, la secreción, sirve bastante. El tema es que Cuando ahora deja de tomar. ¿Cómo? Y cuando deja de hacer la... Bueno, ahí está el problema. Porque estos pacientes que son diabéticos y que tienen este tratamiento antidiabético, es un tratamiento que está dado por un profesional, un médico diabetólogo y un nutricionista diabetólogo. Y entre los dos le están haciendo un tratamiento. Ese paciente diabético está aprendiendo a comer. ¿Sí? Es un trabajo interdisciplinario, está aprendiendo a comer. Lo que nosotros como nutricionistas hacemos es enseñarle al paciente a comer. No lo podemos tener 20 años salvo que sea alguna enfermedad crónica. Entonces, nuestro trabajo es enseñarle a comer a ese paciente. ¿Qué es lo que hacen ahora los médicos para el sobrepeso y la obesidad? Dame esta inyección. Es lo que quieren todos los pacientes. Lo mágico, lo rápido. Me pongo esto, dejo de comer, bajo de peso así. Vos una persona que te bajó 20 kilos en un mes y vos decís, ya se está inyectando. La fisonomía cambia toda, ¿no? Sí. El paciente no aprendió a comer. Es un paciente que solamente bajó de peso, que no aprendió. Como no tiene los hábitos, cuando deja de inyectarse, efecto rebote. Y el efecto rebote es peor que cualquier otra dieta. Además de pérdida de la visión, pérdida de masa muscular, pérdida de la corteza ósea. ¿Sí? Y son medicamentos nuevos. Esto se va a empezar a ver de acá a 5 o 10 años, los efectos. Justo estuve buscando, o sea, artículos científicos que hablasen sobre eso y la consecuencia y no he encontrado mucha cosa. No, yo cuando quise hacer la tesis sobre el Ozempic no me aceptaron porque todavía era muy nuevo, no había información suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? El GLP-1 es una hormona que nosotros tenemos en el tracto digestivo que hace esto, ¿no? En el postprandial. Estimula la secreción de insulina, mejora la sensibilidad de la insulina y es anorexígena a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque el hambre es cerebral. El hambre yo no lo siento en el cuerpo, lo siento en el cerebro. ¿Sí? Es cerebral el hambre. Entonces es anorexígeno y el paciente mejora todo. En general, para el paciente diabético tipo 2, por ejemplo, es espectacular porque el paciente mejora todo su contexto de diabetes y además te baja de peso. Bueno, empezaron a utilizarlo en pacientes no diabéticos para el descenso de peso. Eso. Son caras, la obra social no la cubre, te mienten algunos que sí tienen resistencia a la insulina. Ahora hay con la obra social mucho tema de auditorías por las inyecciones que se están dando. Sí, es todo un tema lo de las Y creo que inyecciones. para más adelante vamos a escuchar mucho hablar de las consecuencias de eso, ¿no? Sí, porque es algo nuevo. Como todo lo que es nuevo, ¿no? Y que se tiene que ir mejorando, pueden tener mejoras, sí. Vos no estás dejando de inyectarle algo a tu cuerpo, algo que viene de afuera. Que si Claro, bien si el tu origen cuerpo gástrico, claro, si tu cuerpo ya tiene, o sea, las funciones están bien para que funcione solo y adecuadamente, ¿por qué inyectar algo que va a es cambiar lo que su nosotros forma, ¿no? decimos, lo que decimos siempre. ¿Por qué Claro, rápido. hacerle eso si lo podemos hacer de manera saludable, que es lo que nosotros estudiamos? ¿Por qué hacerle eso a tu cuerpo? Porque la gente quiere todo lo más rápido. Y más No, fácil. Sí, porque el paciente directo. Sí, Yo tengo dos preguntas en realidad, Sí, porque tengo un sí, caso Martu. muy cercano de un diabético tipo 1, que cuando la tenía baja hace años, él se tomaba un vaso de Coca-Cola con galletitas y arriba le ponía dulce de leche. Hoy en día él no puede comer un carbohidrato que se le sube y, bueno, está perdiendo la vista. O sea, Ay, bueno, mira Martu, ¿es irreversible eso? No. Cuando vos tenés microangiopatías es irreversible. Él se va a quedar ciego. De acá a poco tiempo se va a quedar ciego. ¿Sí? Si ya empezó, se va a quedar ciego. Sí, eso es progresivo. Infecciones. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes diabéticos? Yo que tengo una diabetes de la rara y tengo hipoglucemia, como alfajores. Gaseosa no porque me parecen intomables. Pero yo como alfajores y tengo en mi heladera el cajoncito bajonero. Alfajores, gomitas, chocolates, ¿sí? Que a mí me ayudan a regular mi glucemia. Porque yo tengo hipoglucemia todo el día. ¿Sí? Me voy a entrenar y me voy con un puñadito de frutos secos que tenga pasas de uva, porque necesito que tenga alto índice glucémico y manejo el índice glucémico con las grasas de los frutos secos. ¿Sí? Esto es una estrategia diabética. Cuando los pacientes no se controlan y viven en un estado de hiperglucemia, por ejemplo, tu amigo que decía, bueno, tenía baja la glucemia, si vos tenés baja la glucemia, un pan con queso, como hago yo,
Yo me voy a dormir y hago colaciones nocturnas y me como un pan con queso y membrillo. ¿Sí? Es una colación nocturna espectacular. Porque tengo pan blanco, tengo hidrato de carbono complejo, hidrato de carbono simple, tengo grasas, tengo proteínas que disminuyen la absorción intestinal, entonces hace que la absorción sea más lenta y no me hace un pico de glucemia y de hiperinsulinemia y me mantiene el ingreso de glucosa permanente durante la noche, que es lo que yo necesito. Porque me levanto a la mañana con hipoglucemia y me desmayo. ¿Sí? Entonces, ¿vos tenés estrategia para levantar la glucemia? Sí, no la galletita con dulce de leche y la gaseosa, es terrible porque ya te vas para el otro lado. Esos pacientes que tienen mal control diabético, que se mantienen en la hiperglucemia, ¿sí? Empiezan a tener las complicaciones agudas y crónicas. Las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética, hipoglucemias, ¿sí? Coma hiperosmolar o coma diabético, esas son las agudas. Y las crónicas se llaman micro y macroangiopatías. Las macroangiopatías, cuando se te hace, el paciente diabético tiene problema de dislipemia, se te hace una placa de ateroma, se te tapan las arterias de grasa, aterosclerosis, esas son macroangiopatías. Enfermedad coronaria, se tapan las arterias de corazón de grasa, un tapón de grasa, aterosclerosis. Y las microangiopatías es la, digamos, cristalización de las proteínas que hacen que se esclerosen los vasos y los nervios chiquitos. Entonces todo lo que es micro se empieza a atrofiar. La visión, el filtrado glomerular, ¿sí? Los nervios, el paciente termina ciego, con insuficiencia renal, con parestesia, empiezan a tener alteraciones de la sensibilidad en los miembros superiores, inferiores y en el tracto digestivo. Son nervios que dejan de funcionar, el tracto digestivo deja de tener motilidad. Pacientes sin motilidad del estómago, sin motilidad del intestino, esas son las microangiopatías. Por el paciente termina con el pie diabético, le amputan el pie. No tiene circulación de sangre, no tiene sensibilidad por las microangiopatías. Por eso termina amputado el paciente. La diabetes no es una estupidez, hay que cuidarse un montón. ¿Sí? Y esto que nosotros estamos viendo está íntimamente ligado, sobre todo los GLUT4, porque ahora se corta la clase. Pero cuando volvamos, le voy a explicar la importancia de los GLUT4 en pacientes diabéticos con el ejercicio. Porque estos GLUT4 que se activan con insulina también se activan con calcio cuando el músculo tiene contracción. Por eso los pacientes diabéticos mandamos a hacer ejercicio sí o sí. ¿Sí? Porque estos GLUT4, cuando hacemos ejercicio, se activan con calcio. Y esa célula pasa a ser... Les decía que estos transportadores GLUT4, que nosotros estamos viendo que se activan con insulina, ¿sí? Permiten el ingreso de la glucosa a células como el hígado, como el músculo esquelético, como el tejido adiposo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, se activan con calcio. ¿Sí? Entonces, estos que venían de la cascada de la insulina, cuando nosotros hacemos ejercicio, se activan con calcio. Y ahí es cuando la célula pasa de ser insulino dependiente a insulino independiente. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, las células que eran insulino dependientes se transforman en células insulino independientes. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesitan de la insulina para activar esos transportadores GLUT4. Se van a activar esos transportadores GLUT4 con el calcio de las contracciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no mandamos a los pacientes diabéticos a entrenar? Además de que se inyecten insulina para que activen esos transportadores GLUT4 con calcio. Y si esos transportadores GLUT4 están activados, se van a hacer la membrana plasmática y permiten el ingreso de la glucosa a la célula y bajan la glucemia sanguínea. Además de que, por ejemplo, el tejido adiposo va a hacer síntesis de triglicéridos para almacenar, el músculo esquelético, vamos a ver, hace síntesis de glucógeno que almacena, ¿sí? O usan el músculo esquelético usa esa glucosa como fuente energética, porque es su fuente principal cuando está en contracción, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un músculo esquelético que cuando está en reposo y en postprandial es insulino dependiente, necesita de insulina para activar su transportador GLUT4. Lo vamos a ver en el metabolismo del músculo, ¿sí? Y después tenemos el músculo en contracción, que es una célula insulino independiente, porque ya no necesita de la insulina para activar su transportador GLUT4. Metabolismo de la contracción muscular. ¿Sí? Miren qué importante que son estos transportadores cuando nosotros hablamos de glucólisis y todo esto, ¿no? De lo que vamos integrando, ¿no? La insulina, los transportadores, los receptores, el postprandial, ¿sí? Cada vez vamos a ir sumando más cosas y hablándolo nutricionalmente, ¿no? Esto de la diabetes. ¿Sí? Por eso es importante estos transportadores GLUT4 en la diabetes, por eso es importante la insulina en el paciente diabético tipo 1, tipo 2. Esas son cosas que nosotros tenemos que manejar súper bien. ¿Sí? Entonces, tienen que entenderlo ustedes bien desde ahora, porque ustedes tienen que aprender cómo tratar a un paciente diabético. ¿Sí? No es que salimos de la facultad y sabemos tratarlo 100%, tenemos que seguir estudiando siempre las actualizaciones y todo, pero ustedes van a salir con una muy buena base de cómo tratar inicialmente a todos los pacientes. Y la diabetes arranca de acá. Arranca de que ustedes entiendan de dónde sale la insulina, a qué transportador se une, cómo es la cascada de insulina, qué es lo que me da, cómo se activan estos transportadores. Bioquímica, la base de todo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Así tenemos? ¿No? Ok. Gracias. De nada. Y después tenemos los transportadores GLUT5, que son transportadores de glucosa que entran en la clasificación, pero nosotros no lo estudiamos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver estos. GLUT1, GLUT3, GLUT2 y GLUT4, que perdón, no les dije. Los GLUT4 están en el adipocito y en el músculo esquelético. O sea, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético se encuentran estos transportadores GLUT4. ¿Sí? Cuando yo diga, de nuevo, células que son sensibles a la insulina o células dependientes de la insulina, hablamos del músculo esquelético y del tejido adiposo. El hígado también, nada más que el hígado tiene la característica que tiene sus transportadores GLUT2 también. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos, lo vamos a manejar al hígado con transportador GLUT2, pero el hígado es súper sensible a la insulina. ¿Sí? Súper. Bien. ¿Qué me da a mí la glucólisis? Vamos con glucólisis propiamente dicha, ya que hablamos de los transportadores. La glucólisis me va a dar un 2,3 bifosfoglicerol, que era uno de los reguladores de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y que es una molécula que cuando ingresa al grupo hemo le cambia la estructura y le modifica la afinidad del oxígeno de la hemoglobina por el oxígeno. Glicerol 3-fosfato, súper importante. Mirá, glicerol 3-fosfato, que es una molécula que yo voy a utilizar para sintetizar triglicéridos. ¿Sí? Ya los triglicéridos, recordemos que el triglicérido está formado por un glicerol, que era ese alcohol, ¿sí? Con los 3 oxidrinos. Bueno, y los triglicéridos que hacía yo esterificaba los ácidos grasos a cada uno de esos oxidrinos. Bueno, para hacer la síntesis de triglicéridos en mi cuerpo, esa síntesis endógena, cuando es endo es de adentro, yo voy a necesitar glicerol 3-fosfato. Es un glicerol con fósforo en el tercer carbono. Una de las vías donde yo puedo tener el glicerol 3-fosfato es de la glucólisis. Por eso es muy importante eso. Y el piruvato. Mira, el piruvato es lo que vimos la clase pasada, una de mis monedas energéticas. Esta molécula que cuando ingresaba a la mitocondria se transformaba en acetil-CoA. Bueno, yo les decía, el piruvato lo podemos sacar de aminoácidos, lo podemos sacar de lactato y lo podemos sacar de la glucólisis. Ahora vamos a ver cómo este piruvato se forma a partir de la glucólisis, que es la vía principal. Entonces yo voy a crear estos productos. Vamos a la glucólisis paso a paso.
¿Dónde está la importancia de la glucólisis? Tiene muchos pasos la glucólisis. Vamos a ver los más importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de la glucólisis? La glucólisis tiene pasos irreversibles, ¿sí? La glucólisis tiene 3 pasos irreversibles. Yo al estudiar esos 3 pasos irreversibles, la glucólisis, indirectamente me estoy estudiando gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa nueva. Es una vía que se hace en el ayuno, en donde yo voy hacia atrás de la glucólisis hasta formar glucosa nuevamente, ¿sí? Entonces, yo empiezo con glucólisis. Una vez que entendemos glucólisis, vamos a ver gluconeogénesis, que sería su contraparte del ayuno. ¿Esto dónde está pasando? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto pasa en el citoplasma, ¿sí? Es una vía citoplasmática. ¿Cuándo está pasando? Está pasando en el postprandial, cuando hay glucosa y el hígado se prepara para hacer síntesis, las células ingresan glucosa para obtener energía. Vamos a decir que sucede en postprandial principalmente, cuando hay glucosa y el hígado se prepara para sintetizar biomoléculas y siempre cuando las células necesitan energía, ¿sí? Por ejemplo, una neurona lo está haciendo siempre. Vamos a diferenciar la glucólisis en las células en donde se está haciendo y el objetivo, ¿sí? ¿De para qué lo hace? O sea, el primer paso. El primer paso de la glucólisis es esto, ¿no? Yo tengo la sangre, acá la membrana plasmática sería, y tengo la glucosa que proviene de la sangre. Ingresa por transportadores, sean 1, 3, 4, 2, ¿sí? Ingresan a la célula y la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Va a ser el primer paso de la glucólisis y el primer paso de cualquier vía que esté relacionada con la glucosa. Porque es lo primero que le pasa a los glúcidos, a los monosacáridos cuando ingresan a la célula. Lo primero que pasa es que la célula le pone una marquita para evitar que salga. ¿Cuál es esa marquita? Un fósforo. Los fosforilan el monosacárido. Y la célula dice, mientras vos tengas este fósforo no vas a salir de acá. Es un mecanismo de retención que tiene la célula. La célula fosforila el monosacárido y si el monosacárido está fosforilado no puede salir nuevamente hacia la sangre. Entonces una vez que ingresa, ¿qué es lo que hace la célula? Fosforila los monosacáridos para evitar que salgan y que ya lo puede utilizar, que ya lo tiene dentro de los monosacáridos, lo puede utilizar. ¿Sí? Veamos eso entonces. Fosforilación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ingresa la glucosa a las células, ¿sí? Y la célula lo fosforila. Para fosforilarla vamos a necesitar ¿qué cosa? Para que yo fosforile una molécula, vamos a necesitar una quinasa, ¿sí? Bien. Voy a tener 2 tipos de quinasa. Voy a tener la hexoquinasa y la glucoquinasa, ¿sí? La hexoquinasa y la glucoquinasa son enzimas que realizan la misma acción, la misma catálisis, fosforilar a la glucosa libre. Cuando yo tengo la glucosa solita sin ningún fósforo se llama glucosa libre, ¿sí? Convertir la glucosa libre en glucosa 6-fosfato. Solamente que son enzimas diferentes, se encuentran en células diferentes y son estructuralmente diferentes, pero las dos fosforilan a la glucosa y la transforman en glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Además de quinasa, ¿no? ¿Qué son entre ellas? ¿Cómo se llaman esas enzimas? ¿Qué son? No me acuerdo, Isoenzimas. Isoenzimas, ¿sí? Isoenzimas, bien, ya. Son enzimas que realizan la misma acción, pero que se encuentran en células diferentes, son estructuralmente diferentes, vienen de genes diferentes, pero las dos hacen lo mismo, ¿sí? Vamos a tener por un lado la hexoquinasa. La hexoquinasa trabaja en conjunto con transportadores GLUT1, GLUT3 y GLUT4. Entonces, si yo digo la hexoquinasa trabaja en conjunto con estos transportadores, ya me doy una idea de dónde están. Va a estar en glóbulo rojo, en neurona, en músculo esquelético, en tejido adiposo, ¿sí? Sobre todo, neurona, glóbulo rojo, músculo esquelético, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la hexoquinasa? Fosforilar la glucosa y transformarla en glucosa 6-fosfato con fines energéticos. Se encuentra en células que realizan glucólisis con fines energéticos. Su objetivo metabólico es la síntesis de ATP. Vamos a empezar a hablar de vías y de objetivo metabólico. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las vías? ¿Sí? Entonces, vamos a tener estas exoquinasas para trabajar en células que hacen glucólisis con fines energéticos. ¿Sí? Su objetivo, el objetivo de la exoquinasa es hacer glucólisis para síntesis de ATP. ¿Sí? Y su regulación es alostérica. Tiene regulación alostérica por producto. Es inhibida por la misma glucosa 6-fosfato. La misma glucosa 6-fosfato la inhibe. ¿Cómo se llama esa regulación alostérica? ¿Por producto? Sí, ahí dice por producto. ¿Cómo se llama? Feedback negativo. Bien, bien, de retroalimentación o feedback. Perfecto, ¿sí? Entonces yo voy a tener una regulación alostérica, pero no es común. Voy a tener una regulación alostérica de retroalimentación o feedback, ¿sí? El mismo producto la inhibe al enzima. Entonces, yo voy a tener la exoquinasa, neurona, glóbulo rojo, músculo esquelético. La importancia es la síntesis de energía. Se hace glucólisis con fines energéticos. No le importa nada más. No le importa nada más, ¿sí? Y su regulación es alostérica por retroalimentación o feedback. O sea, la glucoquinasa trabaja en conjunto con transportadores GLUT2. Entonces yo voy a decir, tengo glucoquinasa en células betas del páncreas, en hígado, ¿sí? Ella va a ingresar glucosa, ¿sí? Los GLUT2 cuando estamos en postprandial, cuando sobra la glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la glucoquinasa? ¿Sí? Su objetivo es fosforilar a la glucosa, transformarla en glucosa 6-fosfato y hacer glucólisis para síntesis de biomoléculas, ¿sí? ¿Cuál es esa biomolécula principal de triglicéridos? Síntesis de triglicéridos. La glucólisis en el hígado no tiene como objetivo metabólico la síntesis energética. El hígado tiene energía de ácidos grasos. No hace glucólisis con fines energéticos el hígado. El hígado hace glucólisis para sintetizar biomoléculas. ¿Cuáles? Principalmente triglicéridos. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes entiendan la diferencia. Mientras el resto de las células van a hacer glucólisis para obtener energía, el hígado va a hacer glucólisis para sintetizar triglicéridos, que es el primer camino para la síntesis de los triglicéridos. Y su regulación es por compartimentalización. Es la única vez que vamos a ver regulación por compartimentalización. La glucoquinasa se encuentra en el núcleo. ¿Sí? La glucoquinasa se encuentra en el núcleo. Cuando es estimulada por la insulina o por la fructosa, ¿sí? Se activa, sale del núcleo y cumple su función en el citoplasma donde se hace la glucólisis. ¿Sí? Mientras la glucoquinasa esté en el núcleo, está inhibida. Cuando sale del núcleo estimulada por la fructosa y por la insulina, se activa y cumple su función en el citoplasma donde se hace la glucólisis. ¿Sí? Entonces yo tengo acá estas isoenzimas que
Las dos fosforilan la glucosa y la transforman en glucosa 6-fosfato y tienen estas características individuales, ¿no? Una se encuentra en el hígado y el objetivo es hacer glucólisis para síntesis de biomoléculas de triglicéridos. La otra se encuentra en el glóbulo rojo, en un clítico y su objetivo es síntesis de ATP. Y su regulación es alostérica por producto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos al segundo paso. Perdón, vamos a ver el dibujito de nuevo. Tengo acá, ingresa la glucosa por la sangre, si ingresa a la célula, va a ingresar, ¿sí? Por transportadores 1, 3 y 4, ¿sí? La glucosa va a ser transformada en glucosa 6-fosfato por nexoquinasa, que toma, ¿sí? El fósforo para ponérselo acá del ATP, o sea, utiliza ATP como donador. O sea, hace intercambio de ATP por ADP. Le saca uno de los fósforos, el ATP y se lo pone en la glucosa, ¿sí? Y se ingresa por transportadores 2, la que convierte la glucosa libre en glucosa 6-fosfato y la glucoquinasa que hace lo mismo también. Toma un fósforo del ATP y se lo pone a la glucosa. Y ahí tenemos la glucosa 6-fosfato. Miren que la flechita está para un solo lado. Es una reacción irreversible. Esta es una reacción irreversible. Una vez que se hace, no puedo volver atrás. Vamos ahora al segundo paso. Y cuando yo convierto la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y miren que acá es una reacción reversible. ¿Sí? ¿Cómo puedo convertir yo la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato? ¿Acaso un carbono? Cambio carbonos. ¿Sí? Cambio carbonos. Porque yo a la glucosa que hizo un aldehído, le cambio el carbono, le pongo el aldehído en el segundo, perdón, el carbonilo en el segundo carbonilo y lo transformo en una fructosa. ¿Sí? Y solo hace una enzima que es una isomerasa, forma un isómero. ¿Sí? Entonces, tengo la glucosa 6-fosfato, por una isomerasa, ¿sí? Que desordena, cambia el orden de los carbonos, se transforma en fructosa 6-fosfato. Y acá necesito que me presten atención, mucha atención. ¿Sí? Vamos al tercer paso, que es este de acá. ¿Sí? Yo vi el primer paso, que es cuando la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y cuando la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. ¿Sí? En el tercer paso vamos a ver cómo la fructosa 6-fosfato, también con una reacción irreversible, se transforma en fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que acá tiene un fósforo en el carbono 6 y acá tiene dos fósforos en el carbono 1 y en el carbono 6. Fructosa 1,6 bifosfato. Yo para fosforilarlo necesito ¿qué? Una quinasa. Esta quinasa se llama fosfofructoquinasa 1. También lo que hace es tomar ATP, ¿sí? Y cambiarlo, transformarlo en ADP, porque saca un fósforo de acá, se lo puso en el carbono 1 a la fructosa 6-fosfato y el ATP quedó como ADP, con dos fósforos. ¿Sí? La fosfofructoquinasa 1 es la enzima marcapaso de la glucólisis. ¿Qué hace una enzima marcapaso? Va liberando la glucosa por pulso, la glucosa no, la insulina por pulso. Esto es una enzima, estamos hablando de enzima glucólisis. ¿Qué es lo que hace una enzima marcapaso? Permitir la entrada de sodio, como no la del sodio, ¿no? No. Lo mismo la clase pasada. No. Yo me voy a quedar acá, ¿no? O sea, No sé cuántas las ella cosas. define la velocidad, sería la velocidad. No la velocidad, Tami. ¿El impulso? No. ¿Qué es lo que hace la enzima marcapaso? No define la velocidad. La clase No, pasada tiene que ver con catalizar la no. velocidad, ¿no? No, la velocidad no. Lo mismo la clase pasada, decir lo que es. ¿Qué es lo que hace una enzima marcapaso? O sea, si hay mucho producto se desactiva y si lo necesitas se activa. No, eso es una regulación, Cami. Quiero que me digan la enzima marcapaso, Pili, acepta. O sea, su trabajo es... Ayuda a pasar del AMP cíclico a ATP, no. Una enzima marcapaso de la vía, enzimas marcapasos. No algo específico, sino cuál es la acción de las enzimas marcapasos. Energética, tiene una función energética. No tiene que ver con la regulación que ya dije, ¿no? Cuando ya es suficiente. Sí, tiene que ver con la regulación. Sí, tiene que ver con la regulación, pero no así, Pati. Ah, ok. Sí, tiene que ver con la regulación. Pero quiero que me digan, o sea, su actividad depende de la regulación. De su regulación. ¿Tiene una función oxidativa? No. No. Una vía metabólica. Y Pero también decís una que enzima se hace la vía. Energía, pero ¿Cómo, María? Decía si se hace la vía o no se hace la vía, pues sí. Decide si se hace o no se hace la vía. Una enzima marcapaso es la enzima que decide si se hace o no se hace la vía. ¿De qué depende? De la regulación, Katy. ¿Sí? Una vía, una enzima, claro, una enzima marcapaso es la enzima que va a definir si la vía se hace o no se hace. Ella decide. ¿Y de qué decide? De su regulación. ¿Sí? Que puede ser cualquiera de las regulaciones enzimáticas que nosotros vimos. La que vimos la clase pasada era la isocitrato de deshidrogenasa que tenía una regulación alostérica. Era eso, es una regulación energética. ¿Sí? Ahora vemos otra vía, ¿sí? Con otra enzima marcapaso que es la fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. Esta es la enzima marcapaso de la glucólisis. La fosfofructoquinasa 1 va a decidir si la glucólisis se hace o no se hace. ¿En base a qué? Pues a su regulación. ¿Sí? Y acá viene el quilombo. Necesito que me presten mucha atención. ¿Sí? La fosfofructoquinasa 1 tiene regulación alostérica. No por producto. No es una regulación alostérica por retroalimentación o feedback. Es otro test, una regulación alostérica común. Pero, prestemos atención. Yo voy a tener moduladores positivos y moduladores negativos. Los moduladores positivos, que son los que van a activar la enzima, son AMP, ADP, NAD, amonio
y fructosa 2,6 bifosfato. Esta fructosa 2,6 bifosfato es prima hermana de la fructosa 1,6. Esta tiene fósforo en el carbono 1 y esta tiene fósforo en el carbono 2. ¿Sí? Vamos por partes. Todos estos moduladores son los positivos y todos los moduladores están en todas las células. Todos los moduladores están en todas las células. ¿Sí? Solamente que algunos moduladores van a ser importantes para las células que hacen glucólisis con fines energéticos y otros moduladores van a ser importantes en el hígado, que hacen glucólisis para hacer síntesis de triglicéridos. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta en qué células se está haciendo la glucólisis. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de neurona, yo voy a decir que sus moduladores importantes son el AMP, el ADP y el NAD. Para que ustedes sepan que ahora el amonio sale de la degradación de los nucleótidos. Cuando los nucleótidos se van degradando ATP, ADP, AMP y IMP, que es el primer nucleótido donde salen todos los demás, se libera amonio. ¿Sí? Entonces este amonio sale de la degradación de los nucleótidos. En células, como la neurona, donde hace glucólisis con fines energéticos, los moduladores positivos importantes van a ser AMP, ADP, NAD y amonio. ¿Por qué? ¿Qué le están indicando a la enzima? Lo vimos la vez pasada. ¿Qué indicaban esas moléculas? Me falta energía. Me falta energía, son indicadores de baja energía, ¿sí? Si yo tengo acá AMP y ADP, es que no tengo ATP. Mi energía alta es por el ATP. Si yo tengo NAD, ¿NAD qué indica? El NAD. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué indica? Que no tiene electrones, ¿no? No está... Versión, claro. ¿Cómo está la enzima? Oxidada. Oxidada. Bien, no tiene electrones y si no tiene electrones, ¿yo qué no voy a poder hacer? ¿Para qué me sirven los electrones? Para liberar energía. Para liberar energía. Pero nada, luego si lo reducís, pues ir tomando y tenés energía, pues podés. Liberar energía, ¿no? Si yo tengo NADH, ¿me sirve para qué? Tiene electrones en su composición, ¿me van a permitir qué cosa? El tema con el oxígeno, con el... ¿Qué me van a permitir simple? Energía, dale. Sintetizar energía. Sintetizar energía, esa es la palabra, sintetizar energía, ¿ok? Me van a permitir sintetizar energía, sintetizar ATP. Bien, perfecto. Entonces, para las células energéticas, o sea, las células que hacen glucólisis con fines energéticos, como la neurona, el glóbulo rojo, esto le está indicando a la fosfofructoquinasa 1 que la célula está baja de energía. Esto, la fosfofructoquinasa 1, que ya está en el citoplasma así como tranquila, dice, mira todo ese AMP, ADP que hay acá, la redondeó, si yo no me pongo a laburar, nos morimos todos. Entonces se activa en señal a la baja energía que hay, se activa la enzima. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la fosfofructoquinasa 1? Toma la fructosa 6-fosfato, toma ATP, le saca el ATP, un fósforo al ATP, se lo pone a la fructosa en el carbono 1 y transforma el ATP en ADP. ¿Sí? Y es un paso irreversible. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no es célula con fines energéticos? Si es hígado, que el hígado hace glucólisis para sintetizar triglicéridos. El indicador más importante es la fructosa 2,6 bifosfato. ¿Sí? Este es el metabolito importante del hígado, el modulador positivo. ¿Qué? Porque la fructosa 2,6 bifosfato sale de la fosfofructoquinasa 2, que es la que fosforila en el carbono 2. Esta es fosfofructoquinasa 1, fosforila en el carbono 1, esta es fosfofructoquinasa 2, fosforila en el carbono 2. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esta fosfofructoquinasa 2 en el hígado? En el hígado. ¿Sí? Para que no se confundan, lo dejo bien claro. Esta fosfofructoquinasa 2 tiene regulación génica. ¿Sí? Fosfofructoquinasa 2 hepática tiene regulación génica. Es inducida por la insulina y es reprimida por el glucagón. ¿Sí? ¿Quién me explica esa regulación génica? ¿Cómo lo tengo? ¿Dónde sale? ¿Cómo? ¿Qué cascada? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son sus factores de transcripción? Porque hasta ahora la regulación génica no habíamos visto. Vimos regulación covalente y regulación alostérica. ¿Cómo es la regulación génica? ¿Cómo sería? Acá dice, acordate que estamos en postprandial. ¿Sí? Ahora estamos en postprandial. Dice, es inducida por insulina y reprimida por glucagón. Piensen ustedes, estamos en postprandial. ¿Sí? Después la vamos a pensar en ayuno. Pensemos primero en postprandial como estamos, ¿no? ¿Cómo sería la regulación génica de la fosfofructoquinasa 2 estando en postprandial? Liberación de glucosa en la sangre. Tenemos, estamos oxidando la glucosa, Tati. Fíjate, acá sobra la glucosa. Sobra la glucosa, entonces en postprandial, la glucosa ingresó a la célula, sea célula neurona o sea célula hígado. En este caso estamos hablando de célula hígado, de hepatocito. Ingresó la glucosa y estamos oxidando la glucosa en postprandial en el hígado. ¿Cómo es esa regulación génica de la fosfofructoquinasa 2?
Profe, es regulación covalente por despolinización. No, acá estamos hablando de regulación génica, Martu. Regulación génica. Ya regulación covalente ya vimos. Sí, la clase pasada la analizamos, lo entendieron. Y regulación alotérica también. Ahora necesito que todo ese trabajito que costó, que ustedes hicieron la clase pasada de regulación alotérica y de regulación covalente, lo hagan ahora con regulación génica. Es la regulación que les faltaba analizar. ¿Sí? Quiero que me digan cómo es la inducción, por qué es postprandial, de dónde sale, los factores de transcripción, qué es lo como hicieron la clase pasada con las otras dos regulaciones, ahora la integración de la regulación génica. Tiene que ver con la zona, con la regulación tal-estat, algo así. Que hemos comentado, ¿no? Porque- ¿Tá? Esto es receptores. Esto es receptores. Estos receptores Tiene que ver con el tema intracelular, que los fosfolípidos entran directamente por la membrana, llegan directamente a la zona tata. No. Piensen ustedes, cuando yo digo inducción y represión, y hablo de insulina y glucagón, ahí tienen un montón de data, le están hablando de receptores, de todas cascadas le están hablando. Nucleares tiene, profe. ¿Tiene que ver con almacenar energía para contestar o no? Estamos en postprandial, Tati. Postprandial. Sí. El páncreas libera insulina, Ajá. Bueno, ahí arranca, Marian. Arranca bien, el páncreas libera insulina. el páncreas libera insulina y le da la orden al hígado de que Ah, ese es el arranque. El páncreas libera insulina. Sí, estamos en postprandial. ¿Cómo sigue? con la, o sea, necesita liberarlo de la sangre de los glúcidos, ¿no? Acá hay un montón de glúcidos en la sangre. Piensen que ustedes están en postprandial. Piensen que postprandial hay un montón de glúcidos en la sangre. Ustedes no necesitan liberar, están al contrario ingresando la glucosa al hígado. Acá está ingresando la glucosa al hígado. En postprandial sobra la glucosa en la sangre. El hígado no le hace falta liberar glucosa. Acá. Acá lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que hicieron en la clase pasada. Integrar receptores con regulaciones enzimáticas. Puede ser que se active la tirosina quinasa. Ok, bien, Marian. Tengo tiempo prandial, tengo liberación de insulina por parte del páncreas y tengo activación de receptor tirosina quinasa. Bien, Marian, ¿cómo sigue? Necesito que relaciones esa cascada con la regulación génica. Okay. Todos pueden contestar, ¿no? No solamente Marian. Ahí Marian va dando el pie. Tengo insulina porque estoy en postprandial. Ok, tengo activación de la cascada tirosina quinasa. Ok, ¿cómo sigue? Bueno, se une al receptor y... ¿Ya estás hablando? Perdón, Marian. ¿Lía? Sí, pero claro, como que entiendo que es el segundo brazo que es el que inactiva la cascada de la proteína GF, pero no uno, No hay. tampoco ¿Vos me decís el segundo brazo que hace qué cosa? de la proteína quinasa, de la proteína quinasa, no, De tirosina quinasa. de tirosina quinasa. Ajá. El segundo brazo es en el que tenemos que centrar. Bueno. Lo que no puedo unir es cómo termino en el segundo brazo una regulación génica. Va. Yo lo expliqué en la clase, Foxo. que lo entendieron, ¿eh? Lo entendieron todo lo entendieron. ¿Es lo del Foxo, profe? Que es inversada. Foxo. Acreción. Fox 01 ¿Cómo sería? El Fox 01. ¿Qué es lo que hace? es un factor de transcripción. Ok, bien. ¿Qué es lo que hace Fox 01? Trabaja inverso a Acrep, ¿no? Ok, trabaja inverso a CREP. Bien. Rompe la cascada y la ayuno. No es lo que necesito. Necesito que me digan regulación génica. ¿Cómo es? Les queda el último tramo. Tienen que pensar qué es lo que es un factor de transcripción y cómo sería la regulación génica. Perdí, voy a hacer una burrada, pero el ligando sería la quinasa FF. Acá no, el ligando fue la insulina. El ligando fue la insulina que se unió al receptor y activó toda la cascada. Tirosina quinasa. Tiene la fosforilación, ¿no? De la tirosina quinasa. Hacen toda la cascada de tirosina quinasa y Chalia dijo, llevo el segundo brazo, ahora tengo que relacionar.
Martu dijo, es FOX01, ¿no? Sí, es FOX01. Desde ahí en adelante. ¿Sí? Ya avanzaron todo eso. Está bien, no es un receptor nuclear porque no está en el gen, entonces ingresa. Pero estamos hablando, toma chicas, receptor. de un receptor nuclear si estamos hablando de la insulina. Piensen Por ustedes, eso, ¿no? no es un receptor. Ingresa, toma receptor, libera la proteína que separa la proteína para que pueda enganchar con los proteínas de zinc. Ingresa No, pero esos son receptores intracelulares. Lean, esos son receptores intracelulares. Nosotros estamos hablando de la insulina. Receptor de la insulina. Estamos en postprandial, no se mezclen. Esto es postprandial a insulina. Ok, receptor de la insulina. Receptor de tirosina quinasa. Me da los dos brazos. Ustedes me dijeron, el segundo brazo es el que me da las herramientas. Ok. Marco dice, ¿es FOX01? Sí, es FOX01. Necesito que de ahí de FOX01 en adelante sigan. No vayan para atrás ni cambien de receptores. Tienen que ubicarse ustedes. Yo siempre les digo, ustedes tienen que ubicarse en la situación metabólica y en la célula. ¿Sí? Estamos en hígado en postprandial. Si estamos en postprandial la insulina, tienen que pensar todo con la insulina. Esto es receptor. O sea, el hígado produce glucosa cuando estamos en ayuno. Claro. O sea, cuando el cuerpo necesita. O sea, que después de comer, estamos ingiriendo glucosa, el FOX no actúa, el FOX01. FOX01 es un factor de transcripción de la cascada de la insulina, Cami. Inhibe al factor. Por eso inhibe, o sea, no Inhibe está para que no actuando. da más glucosa, para que se rompa el ayuno. Dice qué proteína se expresa, o sea, eso es un factor de transcripción. Piensen en esto, no estamos hablando del ayuno, estamos hablando del postprandial. Piensen bien. No, yo no le estoy diciendo cómo rompe el ayuno, le estoy diciendo, necesito que me digan la inducción, la regulación génica del postprandial. Se van a romper la cabeza, pero lo van a sacar, le falta poco. Ya sufrieron las otras dos regulaciones. Ya sufrieron. Alotérica y covalente. ¿Sí? Le falta la última partecita. Le falta lo último. Piensen desde FOX01. ¿Cómo trabaja FOX01? Así que FOX01 sale del núcleo, o sea que la insulina inhibe a FOX para que deje de producir glucosa, ¿no? No estamos hablando de ayuno, estamos hablando de postprandial. Yo no le estoy hablando de inhibición de ayuno, ni cortar la síntesis, ni... Piensen en postprandial. Piensen en lo que hacía FOX01. ¿Cómo trabaja FOX01? Ok, entra al núcleo. ¿Sí? ¿Tú qué hace cuando entra al núcleo? Dice qué proteína, qué gen se activa, qué gen no, ¿no? Eso Ok. dice cuál se- Ok, bueno, va un poquito mejor. ¿El gen se activa o no? ¿Cómo podemos mejorar? cuál se- Bien, ¿cuál se expresa y cuál no? Bien. Entonces, ¿cuál se induce y cuál se reprime? ¿Sí? Muy bien, Martú. Entonces, cuando yo hablo de expresión, hablo de inducción. Me gustó esa relación, Martú. ¿Cuáles son los que se expresan y cuáles no? ¿Cuáles genes se van a expresar y cuáles no? Capaz que una boludez. Las proteínas que se fosforilan o desfosforilan, no. Eso está más arriba, eso es regulación covalente. Pensá en la regulación génica, lo último, te falta Martú lo último. ¿Cuáles son los que se van a inducir y cuáles se van a reprimir? Los genes necesarios para el ayuno, estamos en postprandial. Los genes necesarios del postprandial que van a inhibir los genes del ayuno. ¿Se van a inhibir? Los genes del ayuno, ¿Se van a inhibir? sí, A reprimir. A reprimir. a reprimir. Ok, sí, bueno. Vamos de nuevo. Yo como, tengo glucosa. La glucosa ingresa al páncreas por transportador GLUC2. Esa glucosa en el páncreas me estimula la secreción de insulina. ¿Sí? Yo tengo de insulina en el postprandial. La insulina se une a su receptor tirosina quinasa. Me activa el primer brazo, proliferación celular, anabolismo, bla, bla, bla. Me activa el segundo brazo. En esa activación del segundo brazo me da las herramientas de la regulación covalente que no estamos hablando ahora. Y me da FOX01, que es un factor de transcripción. FOX01, ¿sí? Va a ir al núcleo y se va a unir a la región promotora de genes específicos. Cuando esté unido a la región promotora de genes específicos, ¿qué es lo que hace? Induce, ¿sí?, los genes de las enzimas que yo necesito en el postprandial y reprime los genes de las enzimas que son del ayuno. Como dijo Martú, hace lo contrario a CREB. ¿Sí? Entonces, FOX01 induce las enzimas, las proteínas, induce los genes de las enzimas que yo necesito en el postprandial y reprime los genes de las enzimas que trabajan en el ayuno. ¿Sí? Esa es la regulación génica. Cuando yo digo la insulina lo induce, ¿qué hace todo esto que acabo de decir? ¿Sí? Entonces, esa es la última partecita que le faltaba. Yo les dije, si ustedes entienden bien receptores, regulación enzimática, lo que le falta es la integración que ya le hicieron. Cuesta, sí cuesta, todas las integraciones cuestan. Y ustedes me van a sacar, ¿por qué? Porque vienen estudiando. A la persona que le está costando es porque no está estudiando como corresponde. O porque no está volviendo a las clases, porque lo entiende en este momento y no lo estudian. Estudien, miren de nuevo la clase, hagan sus apuntes, hay cosas que yo digo que están escritas. ¿Sí? Entonces, tienen que volver a verlo, porque yo les estoy haciendo preguntas todo el tiempo. Estas preguntas son importantes porque son de integración. ¿Sí? Cada vez que yo diga es inducido por la insulina, significa todo esto. En el postprandial se va a activar FOX01, que FOX01 fue al gen de esta enzima y le hizo la inducción génica. Al hacerle la inducción génica, ¿qué mecanismo activamos? Cuando yo hago inducción génica, ¿qué es lo que el paso siguiente? ¿Para qué yo hago inducción de un gen? Para reprimir o inducir. No, ¿para qué hago inducción de un gen? Inducción de un gen. Cuando yo hago inducción de un gen, ¿qué estoy activando? ¿Qué voy a hacer posteriormente a la inducción de un gen? ¿Para qué yo hago inducción de un gen? Regulación génica. ¿La regulación génica qué me lleva? Para crear una proteína. Para crear una proteína, ¿sí? Para crear una proteína, para hacer síntesis de una proteína. Entonces, ¿qué es lo que hizo FOX01? Hizo inducción del gen y al inducirlo al gen de la fosfofructoquinasa 2, sintetizamos fosfofructoquinasa 2. Hicimos la síntesis de proteína de la fosfofructoquinasa 2. ¿Entienden?
desde el principio hasta el final. ¿Sí? Entonces, en el hígado, ¿sí? El metabolito importante es la fructosa 2,6-bifosfato, que sale de la fosfofructoquinasa 2. Y esta fosfofructoquinasa 2 hepática tiene regulación génica. Es inducida por la insulina. ¿Qué quiere decir? Que en presencia de la insulina nosotros vamos a aumentar la cantidad de esta enzima porque vamos a hacer síntesis de proteína de esta enzima. ¿Sí? Esto le está avisando al hígado. Estamos en postprandial. ¿El hígado qué va a decir? Mirá, en plena glucólisis, ¿no? Va a decir, la fosfofructoquinasa 1 hepática va a decir, mirá, hay fructosa 2,6-bifosfato. Si hay fructosa 2,6-bifosfato significa que hay fosfofructoquinasa 2, que es la enzima que la sintetiza. Y si hay fosfofructoquinasa 2, significa que hay insulina, porque la fosfofructoquinasa 2 sale de la insulina, es inducida por la insulina. Y si hay insulina, es postprandial. ¿Qué hago? Síntesis de triglicéridos. Este es una especie de aviso. Le está mostrando al hígado que estamos en postprandial. ¿Por qué? Por todo esto que nosotros vamos a decir. Hay glucosa, me estimula la liberación de insulina, la insulina hace su cascada tirosina quinasa, me da FOXO01, FOXO01 se une al gen, ¿sí? De la fosfofructoquinasa 2, hace inducción del gen, y al inducir el gen nosotros hacemos transcripción y traducción. La síntesis de proteínas, y una vez que tengo la fosfofructoquinasa 2, esta sintetiza fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, la presencia de la fructosa 2,6-bifosfato en el hígado le marca al hígado de que estamos en postprandial y que él está listo para hacer glucólisis, para sintetizar biomoléculas. Él no hace glucólisis con fines energéticos, sino con otros fines más importantes. La energía también es importante, solamente que acá el hígado es una fábrica de moléculas. ¿Sí? Acá el hígado va a formar moléculas a partir de la de la activación de la glucólisis. ¿Entienden esta parte de la regulación alostérica a partir de la regulación génica? ¿Sí? Repitamos. Nosotros tenemos glucólisis en células que lo hacen con fines energéticos y en el hígado que lo hacen glucólisis con fines de síntesis de biomoléculas. Todos los moduladores están en todas las células, no se equivoquen, ¿sí? Todos los moduladores están en todas las células, solamente que en las células que hacen glucólisis con fines energéticos, estos van a ser los moduladores importantes, que avisan a la célula que tiene una baja energía. En el hígado, este es el metabolito del modulador positivo importante. ¿Por qué? Está avisando al hígado que estamos en postprandial. Porque si hay esto, es porque hay esto. Y si hay esto, es porque hay esto. Y si hay esto, es postprandial. ¿Ok? ¿Alguna duda? Justo, pero Primero hasta toda la glucosa que tenía. Cuesta, vieron que cuesta, pero es la integración. Entre todos fueron tirando cositas y lo sacaron. ¿Sí? entre todas armamos un cerebro. Entre todas, bueno, después cada una va a tener su cerebro. Ahora es un trabajo en equipo, ¿sí? Después cada una va formando su cerebro por aparte. Pero muy bien, chicas, no es fácil. No es que no les sale porque ustedes no están estudiando, porque son disminuidas mentales, porque tienen algún problema, no tienen intelecto. No, no. Esto es difícil. Sí, pues yo siempre les digo, si yo química no fuera difícil, yo no existiría. Porque ustedes no necesitan profesores de antropología. No necesitan profesores de materias difíciles. Es difícil. Me cuesta un montón pedir. Claro que te va a costar a tus todo es difícil. La integración es mucho lo que tenemos que pensar. Entonces, si hay alguno que tiene un concepto flojito, vaya a clases anteriores y repase. ¿Sí? Pero sobre todo traten de esto, de integrar. Y saben que yo voy a ir por más. En la clase que viene, les voy a preguntar esto. Tengo que preguntar regulación covalente, génica, altérica, es una enzima marcapaso. Acá está involucrado todo, ¿no? Receptores, genética molecular. Bien, ¿hay alguna duda de estos moduladores positivos? ¿No? Vamos a los moduladores negativos, ya la parte fácil. ¿Sí? El modulador negativo es lo que van a inactivar a la enzima. Y que son cosas contrarias. En células energéticas, cuando haya ATP y NADH, la fosfofructoquinasa 1 dice, listo, ya hay energía y hay NADH. Recordemos que en las células energéticas la energía se sintetiza a demanda. ¿Sí? Yo voy a tener la actividad del ciclo de Krebs a demanda. Ok. Célula energética tiene ATP, tiene NADH, se inactiva. El citrato también es un indicador de alta energía, lo vamos a ver, porque cuando la célula tiene alta energía, el citrato se fuga de la mitocondria. Recordemos, el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs. Cuando hay alta energía, el citrato, reacción catapilótica, se va de la mitocondria. Se va al citoplasma. Entonces, cuando la fosfofructoquinasa 1 ve que al lado de ella en el citoplasma hay citrato y dice, vaya, esta célula está re bien energéticamente porque el citrato acá al lado mío. Porque cuando este está adentro, cuando la célula está baja energía, está adentro. Entonces, le indica a la fosfofructoquinasa 1 la presencia del citrato en el citoplasma que la célula tiene alta energía. ¿Sí? Y ácido láctico es una base que acá mucho está relacionado, no nos vamos a meter más profundo, pero no quiero confundir, pero es producción de la glucólisis cuando se hace glucólisis anaeróbica, lo mal llamado glucólisis anaeróbica, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero esto también es un modulador negativo. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales estos? ¿Sí? Estos son los principales. La moduladora negativa es más fácil, ¿no? La positiva es lo que me llevó el tore-tore. Bien, esa es la parte más difícil. Acá vemos que es una reacción irreversible. ¿Sí? Vamos al siguiente paso. Cuando la fructosa 1,6-bifosfato se rompen en dos triosas. Recordemos, la fructosa tiene 6 carbonos. La molécula se rompe en 3 y 3. ¿Sí? 3 para un lado, 3 para otro. Totalmente irreversible para donde lo vean. Así, así, una se convierte en la otra, de acá para allá, de acá para allá. Yo en este nivel puedo formar el glicerol 3-fosfato. Esa molécula que yo necesitaba para la síntesis de los triglicéridos, bueno, lo puedo formar acá. Saco acá glicerol 3-fosfato, dihidroxacetono-fosfato, puedo formar glicerol 3-fosfato para derivar con la síntesis de triglicéridos. ¿Me importa este paso? Me importa porque entiendo que la fructosa se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Paso siguiente, o 3 reacciones, totalmente reversibles. No me importa cuáles son las enzimas que están acá ni lo que se forman. ¿Qué es lo que me importa a mí? Que yo voy a tener una reducción de coenzima, que esto me va a servir para formar energía. Voy a formar un nucleótido de ATP. Formo una molécula de ATP. Esto es oro. Estoy formando energía fuera de la mitocondria. Formando energía fuera de la mitocondria. ¿Se acuerdan del videito que yo les mandé? Antes que la célula tenga mitocondria, que hacía 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Bueno, una de esas 2 moléculas de ATP que se hacen afuera de la mitocondria es esta. Vale muchísimo. Y en la última reacción, cada uno de estos dos, porque esto es doble, o sea, yo voy a transformar esto y voy a transformar este. Cada una de estas dos triosas se transforma en fosfoenol piruvato. O sea que yo tenía 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de esas 2 moléculas se transforma en fosfoenol piruvato. Este se transforma en un fosfoenol piruvato y este se transforma en un fosfoenol piruvato.
Y ahora vamos al último paso de la glucólisis, cuando yo transformo el fosfenol piruvato en piruvato. ¿Sí? Es el último paso de la glucólisis en el citoplasma. Este es el piruvato que nosotros vimos la clase pasada, que entraba en la mitocondria y se transforma en acetil CoA y hace todo el metabolismo mitocondrial. ¿Sí? Acá formo otro ATP. ¿Sí? La última reacción irreversible, formo otra molécula de ATP. Quiere decir que yo, por molécula de glucosa, afuera de la mitocondria formo dos ATP. Biosynthesis. ¿Sí? Dos moléculas de ATP costosas, ¿eh? Porque por una molécula de glucosa, dos ATP es un costo elevado. Pero formo dos moléculas, humildemente. Dos moléculas de energía. Y recordemos que tenemos dos piruvatos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase pasada que yo decía, por una molécula de glucosa obtengo dos piruvatos? Entonces cada uno de esos piruvatos se convierte en acetil-CoA. Y cada uno de esas acetil-CoA me da 20 ATP en fosforilación oxidativa. Bueno, fíjese el principio, que yo lo enseño así al final. Cuando yo enseño al final, enseño el orden como es. Primero enseño glucólisis, después enseño ciclos de metabolismo mitocondrial, porque es más fácil para entender el paso a paso real del cuerpo. Entonces acá tenemos la transformación del fosfenol en piruvato y piruvato. Último paso de la glucólisis, paso irreversible, paso importantísimo porque formamos un ATP. Segundo ATP que formamos en la glucólisis. ¿Sí? Acá tengo una enzima que se llama piruvato quinasa. ¿Sí? Y la enzima que forma el piruvato tiene dos regulaciones. Tiene regulación alostérica, su modulador positivo es la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué? Porque esta fructosa 1,6-bifosfato es sintetizada, recordemos, por la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima marcapaso de la vía. Este producto es un producto de la enzima marcapaso de la vía. Cuando la piruvato quinasa ve que hay, cuando la piruvato quinasa ve que hay fructosa 1,6-bifosfato, dice, ay, mira, si hay fructosa 1,6-bifosfato, que puede estar trabajando la reina. La jefa, si trabaja la jefa, yo también trabajo, no sé si se me ponga acá. ¿Sí? Le indica, la presencia de la fructosa 1,6-bifosfato le indica a la enzima que tiene que seguir la glucólisis hasta el final. Si está la fructosa 1,6-bifosfato porque está trabajando la fosfofructoquinasa 1, indica que hay que hacer la glucólisis hasta el final. Es un modulador positivo. ¿Sí? Y moduladores negativos son diferentes combustibles energéticos. Cuando hay energía, siempre recordemos que es a demanda, y alanina o ácidos grasos, que la presencia de alanina o ácidos grasos, vamos a ver, me indica a mí la presencia de ayuno. Cuando tengo alanina viene de la degradación del músculo esquelético en ayuno, y ácidos grasos la degradación del tejido adiposo en ayuno, o el metabolismo del deporte, bioquímica del deporte, sería el ejercicio. Y también tiene regulación covalente. Cuando está desfosforilada, está activa. Y cuando está fosforilada, está activa. ¿Quién me explica la regulación covalente? Recordemos que estamos en postprandial. ¿Quién me explica la regulación covalente? Que la clase pasada me la dijeron, ¿eh? Costó, pero me la dijeron. Yo recuerdo que siempre les voy a pedir que me expliquen las regulaciones, que me digan por qué. Yo les voy a hacer doler la cabeza, pero los que están buenos. ¿Cómo es la regulación covalente? Me la dijeron en la clase pasada. Yo le dije todas las regulaciones covalentes son iguales. ¿Cómo sería entonces? Interviene una quinasa, nos va a desfosforilar. Cuando la quinasa está activa y cuando la glucosa está activa. Bueno, acá estamos en postprandial. ¿Cómo es la regulación covalente? Postprandial es Con la cascada de insulina también, ¿no? Ajá, bueno, ¿cómo sería? Ingresa la comida, se activa el tema de la insulina, arranca la cascada de la insulina, entonces ahí empieza la quinasa a actuar, se inactiva, ¿no? No al revés. Tengo hasta activación de cascada de insulina, vamos bien. Se regulan los genes. La regulación covalente, no regulación Ah, covalente. bueno, perdón. Se desfosforilan todas las enzimas. ¿Por qué, Clary? Porque están trabajando por el ayuno, se desactivan. No se vaya. ¿Por qué están desfosforiladas, Clary? Por la activación de las fosfodiesterasas y las proteínas fosfatasas. Ok, proteínas fosfatasas, ¿sí? Fosfodiesterasa es otra cosita, pero proteínas fosfatasas, ¿ok? ¿De dónde salieron? Claro, están todas desfosforiladas en el postprandial. Por las proteínas fosfatasas que salieron, ¿de dónde? ¿De dónde salieron esas proteínas fosfatasas, esas PP? Pero excelente, Clary. Le falta una sola cosita. Tal cual como lo dijiste vos la vez pasada. Bueno, lo tiene que entender. No tiene que entender. Si estamos en postprandial. Si estamos en postprandial, hay insulina. Si hay insulina, tengo cascada de insulina. ¿Sí? ¿Qué me da la cascada de insulina? ¿Saben por qué es eso? Porque me están repasando. Me están repasando. Sí, la clase pasada me la dijeron. Les costó un Perú y me la dijeron a la regulación covalente. Me tiene que decir lo mismo de la clase pasada. La clase que viene
Tengo que cortar, chicos, porque yo a las 11 tengo que arrancar ciclos. Me van a explicar bien las regulaciones. ¿Sí? Cuando yo pregunto una regulación, la tienen que saber explicar, repasen las regulaciones, el metabolismo. ¿Sí? Porque ustedes ya en la clase pasada me lo dijeron, no lo están repasando. Esa parte tiene que quedar clara. Es más fácil si ustedes saben receptores, si ustedes integran. Es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, la enzima transforma fosforopiruvato en piruvato. ¿Sí? Recordemos que son dos piruvatos. Este piruvato se puede encontrar en equilibrio, ¿sí? 50-50 o transformarse en lactato. A través de una dexilogenasa que se llama lactato dexilogenasa. El piruvato se transforma en lactato, el lactato se transforma en piruvato. ¿Sí? ¿Esto dónde pasa? En células que hacen glucólisis anaeróbica, es lo que se llamaba antes glucólisis anaeróbica, son células que no utilizan la mitocondria o que no tienen mitocondria, como el glóbulo rojo. ¿Sí? Hay momentos donde las células musculares no utilizan su mitocondria, ¿sí? Se forma ese lactato, que es lo que hace doler los músculos, o hay células que directamente no tienen mitocondria, como el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, cuando la pierde todas sus orgánulos. ¿Qué quiere decir? Que el pobre glóbulo rojo, por cada molécula de glucosa cetosa que termine, todo lo que tiene que trabajar el glóbulo rojo, porque no tiene mitocondria. ¿Sí? Hasta acá llegamos, chiquis. ¿Sí? Tengo que arrancar la otra clase. La próxima clase vamos a ver cuánto queda directamente la glucólisis, lo vamos a terminar de unir con metabolismo mitocondrial y vamos a seguir con otras vías de metabolismo de nosotros. ¿Sí? Bueno, chiquis, nos vemos el sábado que viene.